con Román Losinski. Son las 6:17 de la mañana. Comencemos este recorrido con lo que titula Mundo UR. Nicolás Maduro anunció que hoy se convocarán a todos los ciudadanos que se alistaron en la Milicia Nacional Bolivariana. La cita textual es esta: durante todo el día van a ser ustedes convocados para el primer ciclo de activación de todos los alistados y alistadas de toda la Milicia Nacional, y van a ser convocados los reservistas a todo nivel. Fin de la cita para Nicolás Maduro. Ahora, en otros temas, por ejemplo, sobre la embarcación con presunta droga que fue hundida en el Mar Caribe por parte de Estados Unidos, Contrapunto nos tiene que Tarek William Saab cuestionó la veracidad de ese ataque anunciado por Estados Unidos contra esa embarcación que presuntamente transportaba droga en el Caribe y en la que habrían fallecido 11 personas. Citan acá en Contrapunto: de haber ocurrido el hecho, que no ocurrió, lo primero era buscar detener sin aniquilar, sin combate previo a esa presunta embarcación, que no han dicho las coordenadas, de dónde salió, cómo salió, quiénes estaban allí, simplemente un video animado. Es la cita para Saab, quien calificó como sumamente burdo e inaceptable que se utilice la presunta lucha contra el tráfico de drogas. Repito un texto de Contrapunto. En el diario leemos que Amnistía Internacional exigió una investigación sobre ese ataque de Estados Unidos contra esa embarcación. Cuestionó el uso progresivo de la fuerza en la operación. Dice: Estados Unidos debe demostrar en cada ataque que solo se empleó fuerza letal intencional cuando fue estrictamente inevitable para proteger la vida. Esto lo señaló la directora de Seguridad con Derechos Humanos de Amnistía Internacional en Estados Unidos, Daphne Eviatar. Y en Bloomberg se lee que las naciones latinoamericanas preparan una declaración conjunta para expresar su preocupación por la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, según el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto Van Claveren, quien dijo: todo lo que suponga una fuente de tensión en nuestra región nos preocupa. Chile es defensor de la paz y del derecho internacional. Hasta allí la cita. Ahora, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se ha mostrado muy crítico con la Organización de Naciones Unidas al señalar que Venezuela es un país libre de cultivos ilícitos. No me importa lo que dice la ONU, porque la ONU no sabe lo que está diciendo. Parte de su extensa y muy severa declaración desde Quito, la capital de Ecuador, lo tiene el país. Y en Contrapunto, leemos que Iván Gil respondió a las recientes declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien rechazó ese informe de Naciones Unidas, desacredita a la ONU a través de ese informe y los datos científicos que muestran que Venezuela combate el tráfico de drogas. En este caso es un texto de Contrapunto. Y luego, una tercera nota con sus reacciones la tiene, por ejemplo, el diario. Congresistas demócratas de Florida acusaron a la administración de Donald Trump de traicionar a los venezolanos por ordenar el miércoles la revocación del estatus de protección temporal, o TPS, que desde 2021 evitaba la deportación de más de 250,000 migrantes de Venezuela. La representante federal Debbie Wasserman Schultz denunció que la traición de los republicanos a los venezolanos continúa con esta terminación ilegal del TPS para personas trabajadoras sin antecedentes criminales. Luchamos contra el ataque previo de Trump al TPS en la Corte y ganamos. Presenté una iniciativa para proteger a los venezolanos que respetan la ley. No dejaremos de combatir la crueldad de Trump. Eso lo expuso a través de X esta legisladora, repito, Wasserman Schultz. Ahora, en F, leemos que las dos organizaciones más conocidas del exilio venezolano en Estados Unidos hicieron un llamado urgente a un juez federal para que mantenga el estatus de protección temporal a más de 250,000 migrantes de Venezuela, que perderían el amparo la próxima semana. En carta publicada, las organizaciones VPEX y AMAVEX instaron al juez de Distrito Norte de California, Edward Chen, a que falle en favor del grupo de venezolanos que demandó al gobierno del presidente Trump por supuestamente cancelar el TPS de los venezolanos de forma ilegal. Eso en F. Y en el Nacional, leemos que la Plataforma Unitaria Democrática exhortó también al gobierno de Estados Unidos a revisar su política migratoria y a garantizar, alternativas legales que permitan la permanencia de venezolanos amparados por el TPS. Reiteramos la solicitud de la imperiosa necesidad de que el gobierno de Estados Unidos revise de manera inmediata su política migratoria en favor de los venezolanos y garantice alternativas que permitan la permanencia legal de la inmensa mayoría de nuestros connacionales. Esto lo expresó la organización a través de su cuenta en X. Economía. En Banca y Negocios leemos que la primera instalación petrolera flotante para producir crudo a través de un proyecto de $1,000 millones operado por China Concord Resources Corp. en Venezuela llegó al lago de Maracaibo, la segunda región de producción más grande del país. La energética de ese país asiático está intensificando la producción en dos campos petrolíferos clave al oeste de Venezuela,
Lago 5 y Lagunillas, y estima alcanzar 60.000 barriles diarios para finales de 2026 frente a los 12.000 barriles actuales. Se trata de un impulso inusual para una empresa privada china en Venezuela que ha tenido dificultades para atraer inversión extranjera. Se refieren con esto último al país. Y en Mundo UR encontramos que el sector avícola crece y con él el consumo de pollo, según aseguró José Quintero, el presidente del Congreso Avícola de Venezuela, quien informó que en los últimos 4 años el consumo personal, el consumo per cápita aumentó de 9 a más de 20 kilos. El reporte lo tiene Ruth Lara Castillo. Señala que como consecuencia de la crisis económica que dice registra el país, ha aumentado el consumo de pollo por ser una de las proteínas de más fácil acceso. Médico veterinario José Quintero, coordinador del CIAVE 2025. Bueno, el sector avícola está creciendo, el consumo per cápita está creciendo, gracias a Dios. Nosotros llegamos casi, yo lo llamaría un fondo de casi 9 kilos de pollo per cápita hace aproximadamente 4 años. Ahorita estamos alrededor de 25, 26 kilos per cápita, lo que significa un crecimiento considerable. El pollo es una de las proteínas más económicas que tenemos en este momento en el país. Nuestra situación económica ha hecho que el consumo de proteína ha ido mermando, pero en los últimos años hemos logrado un crecimiento sostenible. Mientras crezca el ingreso de la familia, va definitivamente creciendo el ingreso del consumo de proteína de pollo. Demanda financiamiento para mejorar la actividad en el sector. Necesitamos crecer en base a mejoramiento profesional. Nosotros estamos buscando un mejoramiento profesional, mejorar las técnicas y mejorar también el punto de vista de infraestructura. Necesitamos mejorar infraestructura y con todo eso significa pues apoyo financiero de parte de la banca, es un punto muy importante. Indicó que Aragua, Carabobo y Guárico son, hasta el momento, los estados de mayor producción en el país. Invitó a los profesionales del sector a participar en el Congreso que se realizará el próximo mes de noviembre. Y en el Nacional leemos que el transporte de carga y de pasajeros puede movilizarse de manera libre entre Colombia y Venezuela luego de la entrada en vigencia del acuerdo binacional firmado entre los gobiernos. Lo confirmó Germán Umaña, presidente de la Cámara Colombo-Venezolana y exministro de Comercio de Colombia. Destacó que se trata de un paso fundamental en la normalización de las relaciones comerciales entre ambos países. Y en Mundo UR leemos que el presidente de la Cámara de Comercio de Cumaná, en Sucre, Abelardo Casabchi, reportó que han podido contabilizar cerca de 30% de cierre de empresas que habían abierto sus puertas durante los últimos 3 años. La gente se está yendo a trabajar a la casa, la gente se está yendo a trabajar en el informalismo, es una cita textual. Lo dijo al tiempo que destacó la importancia de estimular el comercio formal para generar empleos y pagar impuestos. Informó que la ocupación de habitaciones durante la temporada vacacional no pasó de 40%. Estamos hablando de una merma muy considerable, según añadió. Turismo. Y en ese sentido, tal cual nos tiene que Caribbean Airlines Limited, CAL, anunció la suspensión temporal de sus operaciones aéreas entre Trinidad y Tobago y Venezuela durante todo el mes de septiembre. La aerolínea caribeña precisó que esta decisión entró en vigor de forma inmediata y afecta tanto la ruta Trinidad-Caracas como la ruta Caracas-Trinidad. Lógicamente lo tiene tal cual. Y en Mundo UR encontramos que las rutas turísticas se han multiplicado en Monagas en 2025, pasando de 11 que existían a principios del año a 49 con las que cuenta la entidad actualmente. La presidenta de la Corporación de Turismo en la región, Rosy Salazar, indicó que Monagas ha pasado de estar entre los 10 primeros estados con mayor cantidad de rutas turísticas validadas por el Ministerio de la cartera encargada del turismo. En lluvias, por ejemplo, en Mundo UR encontramos que en Amazonas las familias afectadas por inundaciones han abandonado ya los refugios y el reporte es de Quisme Evaristo. El gobernador de Amazonas, Miguel Rodríguez, explicó que los albergues habilitados para los afectados por las lluvias en la región se están desalojando. Indicó que el Estado Mayor de Lluvias aún continúa activo para apoyar a las familias en el regreso a sus casas. Miguel Rodríguez, gobernador de Amazonas, jueves 1 de la tarde. Prácticamente todos los estamos desalojando. Si ustedes visitan los refugios, se podrán dar cuenta que ya la mayoría ya no tiene gente. Mencionó el mandatario que comenzaron con la etapa de evaluación de las casas, debido a que fueron más de 2 meses que permanecieron inundadas. Por ello, también se conversó con las familias para que sean reubicadas en otras zonas de la ciudad. Miguel Rodríguez, gobernador de Amazonas, jueves 1 de la tarde. Algunas familias han accedido a moverse de la situación donde están. Ya empezamos ese proceso. Actualmente el río continúa en descenso. Según el reporte de la estación hidrométrica de Puerto Ayacucho, se ubica en 51.86 metros sobre el nivel del mar, a 14 centímetros por debajo de la cota de desborde.
Y encontramos en Mundo UR que autoridades de Sucre mantienen planes de acción para preservar especies marinas en peligro de extinción. Vamos a escuchar a nuestra compañera Ariana Ágreda. Tras la liberación de 40 tortuguillos en las aguas de la playa San Luis en Cumaná, autoridades ambientalistas indicaron la importancia de conocer los riesgos que enfrentan los animales marinos. La especie careta está en peligro de extinción debido a la captura a través de redes de pesca, la caza directa de tortugas y sus huevos, así como la pérdida del hábitat por la contaminación marina. Luis Gómez, director del Ecosocialismo del Estado Sucre, e Hildebrando Correa, coordinador de la Biodiversidad Biológica. Se hizo la liberación de 40 tortuguillos de la especie careta, entre ellas 39 hembras y un macho. Esto es una acción muy importante debido a que las mismas están en peligro de extinción. Estamos atentos a la situación de los desoves en esta temporada. Estamos haciendo monitoreos en las noches, haciendo recorridos para verificar si hay o no otro avistamiento de la... Expertos aseguran que se deben cumplir con protocolos de bioseguridad si algún bañista se encuentra con una de estas especies. Ingeniero Victoria Acuña, técnico de la biodiversidad biológica. Estas especies se encuentran en peligro de extinción, por eso le pedimos a las personas o a los usuarios que en el momento de encontrar algún tipo de estos organismos llamen a las autoridades pertinentes. Estas especies son fotosensibles, no pueden estar cerca de mucho ruido, no se pueden manipular con fuerza. Equipos ambientalistas aseguran que continuarán con planes de concientización para preservar la vida de esta y otras especies en riesgo. Acabamos de mencionar las rutas turísticas en Monagas, ¿cierto? 49 decía esta nota de Mundo UR. Pues bueno, volvemos a Monagas para decir que habitantes del sur del municipio Maturín reportaron un derrame de petróleo que afecta a las vías del sector El Guaruto 1 desde hace 3 días ya. Según Marta Flores, líder social de la zona, la fuga proviene de una tubería activa. Los residentes temen que el petróleo contamine las fuentes de aguas cercanas, lo que podría afectar a más de 3.000 habitantes. No se esperaban esas fugas que hay. A la medida van otras pequeñas, pero igual perjudican, dijo. Personal de PDVSA ya se encuentra en el lugar para atender esta emergencia. Sin embargo, los habitantes están siguiendo de cerca las labores para asegurar que se resuelva la situación de manera efectiva. Y sin salir de Monagas, pero para cerrar, ahí estiman que más de 4.000 feligreses asistan el próximo 8 de septiembre a la misa y procesión de la Virgen del Valle en la Catedral de Maturín. Escuchamos a Johnny Moisés Ulloa. El párroco de la Catedral Nuestra Señora del Carmen de Maturín, Samael Gamboa, indicó que realizarán 2 eucaristías, una a las 8 de la mañana y otra a las 5 de la tarde. Jueves 1:30 de la tarde. Este año esperamos a muchos feligreses, calculamos unos 4.000 feligreses ahí en esta iglesia catedral de Maturín, pero sabemos que todas las parroquias asisten muchos fieles a honrar pues a la Madre de Dios. Asimismo, recalcó que recorrerán más de 10 sectores del casco central con la réplica de la imagen de la Virgen del Valle. Que les hago una invitación a todos ustedes a participar con alegría, con entusiasmo y sobre todo con mucha fe. Cada año se va incrementando la devoción a la Santísima Virgen María, así que ya tenemos todo preparado para celebrar con alegría este día especial. El párroco de la Catedral de Maturín, Samael Gamboa, además recalcó que este viernes culminan con la visita de 17 instituciones públicas y privadas donde han llevado la réplica de la imagen de la patrona del Oriente. Hasta aquí los titulares nacionales. En publicidad permite hablarles de Fotón. En Fotón la capacitación es clave para el mejor servicio postventa. Por eso cuentan con una academia de entrenamiento para técnicos, asesores de servicio, asesores de ventas, para toda la red de concesionarios, garantizando que tu vehículo siempre esté en las mejores manos. Conoce su catálogo de modelos y descubre lo que tienen para el impulso de tu negocio. Fotón, calidad y servicio garantizado. Síguelos en redes como @FotónVZLA o visita su página web fotonvzla.com. Y si estás listo para desconectarte en Gama 360 La Trinidad, saben lo que necesitas. Por eso tienen acceso directo a El Volcán. Qué hermosa montaña. Recorre sus senderos, la naturaleza, desafía tus límites con actividades al aire libre y al finalizar, refréscate con un delicioso smoothie o recarga tu energía en la tienda. También puedes dar un paseo por los locales comerciales porque hay estacionamiento gratuito allí. Es conveniencia, naturaleza, energía solo en Gama. Sin ti no hay nosotros. Y tu negocio es un sueño claramente hecho realidad porque has dedicado tiempo, esfuerzo, dinero para hacerlo crecer. Asegúralo entonces. Contrata la póliza de seguro de industria y comercio de Mapfre y siéntete respaldado ante cualquier imprevisto. Ofrece múltiples opciones de cobertura para que selecciones la que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto y sigue adelante con tranquilidad, prosperando. Consulta con tu asesor de seguros o contáctalos en todas las redes sociales. @Mapfre_BE.
MAPFRE, 82 años cuidando lo que te importa. Publicidad autorizada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. Y en cada calle limpia hay más que un trabajo bien hecho. Hay compromiso, hay amor por lo nuestro. En cada bolsa que se recoge, en cada avenida que se transforma, no solo se limpia la ciudad, se construye país contigo. Hoy Fospuca cumple 45 años sembrando futuro con cada jornada. Gracias por creer, por cuidar, por caminar a su lado. Fospuca, 45 años de pasión por Venezuela. Cierro hablándoles de Digitel. Que esa persona vea tus estados, claro que es una buena señal. Pero si te escribe, es el doble de bueno. Así como Digitel, que te da el doble de contenido al cambiarte un plan inteligente Plus de 6, 12 o 30 gigas para que lo disfrutes 2 veces. Actívala llamando al 121, visitando centros de atención, agentes autorizados o a través de la aplicación de Digitel. Promoción autorizada por la SUNDE hasta el 13 de octubre de 2025. Más información en digitel.com.be. Les dejo con esto de Aaron Neville, que ya por título Todo el mundo juega al tonto. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín, Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Son las 6:37 minutos de la mañana. Antes de abordar los titulares internacionales, permítame también en publicidad hablarles de Alimentos Mari, porque siempre hay espacio para los clásicos. Por eso el arroz Premium Mari, el del moñito, tiene nueva presentación de 2 kilos. 2, porque tu sazón merece más y llegó la hora de crecer y de cocinar en grande. Con este nuevo formato tienes más para dar, para repetir, para repartir. Hecho para ti con su clip abre fácil y un tamaño espectacular. Busca ya el nuevo formato de 2 kilos del arroz Premium Mari, el moñito que llena la mesa. Y el Urológico San Román es líder, lo ha sido por 66 años, me refiero al líder en medicina de vanguardia en Venezuela, ofreciendo servicios médicos de primera y destacándose por una constante inversión en tecnología de avanzada. Tiene más de 200 especialistas altamente capacitados, asegurando diagnósticos precisos y tratamientos personalizados. Para toda la información que necesite, a la web urológico.com y en Instagram @urológicosanromán. Atención médica de avanzada al alcance de todos. La felicidad es así, Renata es así, así. Y sí, la felicidad se ve de diferentes formas, así como una rica y esponjosa torta de Renata recién salida del horno, hecha, por supuesto, con la mezcla para tortas de Renata, con las que también puedes hacer panquecas y ponquecitos y galletas y mucho más. Pero la felicidad también se ve como una deliciosa redondita rellenita de Renata o una súper crujiente wafer de Renata. Es así, así, así. Todas son de Renata, porque la felicidad incluye Renata. Síguelos en @productosrenata. Y vamos a hablar de Conexus. Gracias al servicio que presta Conexus a sus bancos miembros, es posible gestionar las transacciones bancarias para procesamiento y outsourcing de cajeros automáticos, validación de tarjetas de débito, pago móvil interbancario que benefician el pago de persona a comercio y de comercio a persona también. 3 décadas y media de excelencia, tradición en cada gestión. Conexus, red de redes. Y cierro hablándoles de NutriClara, una proteína hecha 100% de clara de huevo en polvo. Y no es para atletas de gimnasio, que también, pero es para ti que cargas bolsas, que corres detrás de los niños, que subes escaleras, que vas a una piñata, que enlazas una reunión con otra. Es para el verdadero atleta de lo cotidiano. NutriClara tiene los 9 aminoácidos esenciales que tu cuerpo necesita para desarrollar y reparar músculo. Y como está hecha de albúmina de huevo, es la proteína más completa y la que más te ayuda a sentirte satisfecho por más tiempo. Vienen 2 presentaciones, una de 10 porciones, otra de 16. NutriClara, la proteína en polvo de clara de huevo que te convierte en el atleta de lo cotidiano. Planeta de Naciones. Internacionales. Ese recorrido internacional lo comenzamos en el continente, en América Latina, particularmente en Guyana. Europa Press nos tiene que el Partido Progresista del Pueblo, el PPP, del actual presidente Irfan Ali, se ha hecho con la victoria en las elecciones generales celebradas el lunes tras obtener más de 242,000 votos y hacerse con 8 de los 10 distritos que conforman el país, según datos preliminares difundidos por la Comisión Electoral. Y de allá a Colombia, 2 militares resultaron gravemente heridos tras ser rociados con gasolina, luego quemados por un grupo de civiles durante una operación antinarcóticos en el sureste de Colombia, lo informó el ejército que responsabiliza a la guerrilla Comandos de Frontera. Y 3 ministros colombianos han presentado su dimisión después de que el gobierno del presidente Petro haya pedido su renuncia tras perder la votación para elegir al nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, presumiblemente porque los partidos a los que pertenecían no habrían mantenido su compromiso de respaldar la candidata del oficialismo. Y en Perú, 2 expresidentes protagonizan titulares judiciales en las últimas horas. Martín Vizcarra recuperó su libertad tras un fallo que anuló su prisión preventiva, mientras que Alejandro Toledo recibió una segunda condena de cárcel por corrupción. Desde Lima el reporte lo tiene Oliver Rodríguez. La tercera Sala Penal Nacional de Apelaciones revocó la prisión preventiva dictada contra el exmandatario Martín Vizcarra el pasado 13 de agosto, ordenando su excarcelación inmediata. El tribunal consideró que la Fiscalía no demostró un riesgo procesal suficiente, por lo que la prisión no se justificaba. Vizcarra dejó el penal Barbadillo tras 20 días de detención y al salir reiteró su compromiso con la justicia. Martín Vizcarra, expresidente del Perú, 5 de la tarde. No tengo impedimento de salir en el país y voy a estar en el país. No me voy del país, no me voy a asilar, no me voy a fugar, porque tengo respeto a los que confían en mí y tengo respeto al sistema judicial peruano. Voy a estar aquí, es mi palabra de honor.
que se la digo a toditos ustedes. En paralelo, la novena Sala Penal Liquidadora de Lima condenó al expresidente Alejandro Toledo a 13 años y 4 meses de prisión por el caso Ecoteva, que implicó el blanqueo de más de $5 millones en inmuebles adquiridos con dinero de sobornos de Odebrecht y Camargo Correa. Se trata de su segunda sentencia por corrupción, luego de haber recibido en 2024 otra pena de 20 años y 6 meses por colusión y lavado de activos en el caso de la carretera interoceánica. Ambas condenas se cumplirán de manera paralela. Y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, pidió este jueves que la sociedad se movilice contra un proyecto de amnistía que pudiera favorecer al exmandatario Jair Bolsonaro y otros acusados de haber intentado un golpe contra su gobierno, es titular de EFE. Ahora, la Organización de Derechos Humanos, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, anunció este jueves su cierre de operaciones en El Salvador tras casi 37 años de existencia a raíz de la, cito, inseguridad jurídica e insostenibilidad que genera la ley de agentes extranjeros. Cierro con otra nota de EFE. Al menos una de cada 3 familias latinas en Estados Unidos enfrentaron problemas para alimentar a sus hijos durante este verano debido a la ausencia de comidas escolares y un retroceso de sus finanzas, según una encuesta de la asociación No Kid Hungry divulgada este día jueves, lo que abre la puerta a revisar otros titulares de Norteamérica y estos que siguen tienen que ver con migración. El 11º circuito de la Corte Federal de Apelaciones de Estados Unidos suspendió este jueves el fallo de una jueza que ordenaba desmantelar el centro de detención migratoria Alligator Alcatraz a más tardar en octubre, un triunfo para el gobierno de Florida. Ahora, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, el USCIS en inglés, podría portar armas de fuego, investigar a quienes violen las leyes migratorias, ejecutar órdenes de registro y arresto, además de ejercer otras atribuciones habituales de cuerpos federales de seguridad estadounidense. Y el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó este jueves a los agentes del Departamento de Seguridad Pública del Estado hacer cumplir los nuevos requisitos impuestos por el gobierno de Trump, que obligan a mostrar dominio del idioma inglés a conductores de camiones y vehículos comerciales. En CNN también encontramos que con el compromiso de una comunicación sobre vacunas basada en la ciencia y no en la ideología, los gobernadores de California, de Washington y de Oregon anunciaron el miércoles la formación de una alianza de salud de la costa oeste para comenzar a coordinar las directrices de salud pública de forma independiente a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, o los CDC por sus siglas en inglés. Y una más en materia de salud en Estados Unidos es que el secretario de Sanidad de ese país, Robert F. Kennedy Jr., ha acusado este jueves a la recién cesada directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Susan Monraes, de mentir después de denunciar haber recibido presiones para aceptar sus narrativas antivacunas. Vamos a Europa. En Berlín, un coche atropelló este jueves a un grupo de personas hiriendo a varias, entre ellas 3 niños. Según las primeras investigaciones policiales, el coche se salió de la calzada, se subió a la acera y arrolló a varias personas. Y Europa Press nos tiene que la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, ha lamentado el jueves la muerte de varios trabajadores humanitarios de la ONG Consejo Danés para los Refugiados en un ataque ruso registrado en la región de Chernigov, en el norte de Ucrania, durante tareas de desminado. AFP nos tiene que 26 países se han comprometido a apoyar militarmente a Ucrania en caso de un cese al fuego con Rusia, con el objetivo de disuadir a Moscú de volver a atacar a su vecino, según anunció el jueves el presidente francés Emmanuel Macron. En los próximos días finalizaremos el apoyo estadounidense, pero ahora ha quedado claro que todos los miembros de la coalición de voluntarios europeos, pero también asiáticos, miembros del Pacífico o canadienses, han asumido sus responsabilidades. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, celebró este acuerdo. 26 países han acordado proporcionar garantías de seguridad a Ucrania. Creo que hoy, por primera vez en mucho tiempo, se ha dado el primer paso concreto y serio en este sentido. Felicito a todos por ello y felicito a usted, a CARE y a los líderes de la coalición de voluntarios. Hay más de Ucrania y hay más de Zelensky. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha recalcado este jueves ante el resto de miembros de la coalición de voluntarios que Italia no enviará soldados a Ucrania, pese a que ha abierto la puerta a colaborar en futuras garantías de seguridad en caso del alto al fuego, con medidas de vigilancia y de formación de tropas ucranianas. Eso lo tiene Europa Press. Y en F, 2 titulares. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró este viernes que es importante que las garantías de seguridad a Ucrania proporcionadas por la coalición de voluntarios comiencen hoy, y no solo cuando el conflicto haya terminado, en una intervención online en un foro que se celebró en el norte de Italia, en Cernovio.
en Chernobio. Y F también nos tiene que el presidente ruso Vladimir Putin invitó a su colega ucraniano Zelensky a celebrar negociaciones de paz en Moscú, algo que este ya ha rechazado al tiempo que descartó una futura presencia de tropas extranjeras en el país vecino tanto antes como después de la paz. Vamos a Medio Oriente. La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Rivera, expresó este jueves su frustración por la incapacidad de la Unión Europea para actuar unida frente a lo que califica el genocidio en la Franja de Gaza. Rivera consideró que la Unión tiene un papel relevante que desempeñar y de hecho durante un tiempo ha dedicado una gran cantidad de recursos a Palestina, pero en su opinión sigue ocurriendo que muchos Estados miembros están tomando medidas equivocadas. Por su parte, el ejército israelí indicó este jueves que ya controla 40% de la ciudad de Gaza, la mayor urbe del territorio palestino, después de una jornada con más de 60 muertos en todo el enclave, según la defensa civil local. Y UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, ha avisado este jueves de que el colapso de los servicios esenciales deja a los más jóvenes y los más vulnerables en Gaza luchando por sobrevivir dentro del marco de esta ofensiva israelí en la franja que ha dejado más de 64.200 muertos desde octubre de 2023, incluidos 370 por hambre, cifras de UNICEF. Y el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha agradecido este jueves la cálida acogida de León XIV en un mensaje tras su visita al Vaticano, en el que no se ha referido directamente a la situación en Gaza, pero sí ha defendido que los líderes religiosos deben reclamar la liberación de los rehenes. Sobre el terremoto reciente en Afganistán, que ya son tres, uno primero, luego una réplica, ayer se reportaba otro. Pues este nuevo terremoto de magnitud 5.6 golpeó el jueves por la noche el este de Afganistán, el más fuerte en producirse en la región desde el pasado domingo, cuando un sismo de 6 provocó más de 2.205 muertos y 3.640 heridos. Afganistán, que afronta el quinto día de búsqueda de supervivientes y de labores de socorro en el este de ese país, golpeado el pasado domingo por este destructivo terremoto, repito, de 6. Y también han reportado prácticamente todos los medios, y con ellos cerramos estos titulares internacionales, que con profundo pesar el grupo Armani anunció el fallecimiento de su creador, fundador, incansable impulsor, Giorgio Armani, a los 91 años de edad. El diseñador que revolucionó la alta costura con su visión única falleció en paz, rodeado de sus seres queridos, según expresa el comunicado. Nosotros hemos contactado pues a dos entendidos en la materia, por una parte a Titina Pensini, por otra a Giovanni Scutaro. Vamos a escuchar primero a Scutaro, quien es, como saben, diseñador de modas. Hoy la moda se viste de luto. Se nos fue un maestro muy grande de la moda, uno de los diseñadores que comenzó haciendo dama y caballero a la vez, al cual me sentí muy inspirado en él, pues sí, tenía la misma virtud de diseñar para ambas casas, tanto dama como caballero. Cuando comencé en Italia a estudiar diseño de moda, tenía yo apenas 27 años, 26 años. Una de las casas que me hicieron ir de visita fue justamente la Casa Armani. Y allí, siendo yo un niñito, pues realmente tuve el placer de conocerlo. Y en 2, 3 oportunidades, en 3, 4 desfiles que estuve invitado en Italia, pues tuve el honor de sentarme justo cerca del lado del maestro que hoy partió. Deja un gran legado de constancia, dedicación, de que sí se puede. Su última presentación ya estaba bastante mal y sin embargo se presentó. Fue algo muy corto, muy sencillo, pero siempre con el mismo gusto y el mismo talento de siempre. Descansa en paz, maestro. Y bueno, también contactamos, como les decía, Titina Pensini, quien es locutora, ilustradora, diseñadora, DJ, pero sobre todo experta en materia de moda. Me impresiona la trayectoria y la historia de Giorgio Armani dentro del mundo de la moda, porque él fue la primera persona que posicionó la moda italiana en Hollywood, en un mercado global e internacional, con la película American Gigolo, en la que vistió a Richard Gere, que estaba de actor espectacular en esa película, vestido divinamente bien por Armani. Y él logró que las estrellas de Hollywood y el mundo entero quisiera vestirse de Armani. Después de eso, él logró hacer su prêt-à-porter, perfumes, líneas de licencias, de carteras, de todo lo que se pueda imaginar un diseñador de moda y posicionar su marca a nivel global. Así que él fue un visionario, un pionero. Siento que Armani va a dejar una huella imborrable en el mundo de la moda. Siempre lo he respetado, me parece que es un hombre con esa elegancia, esa sofisticación, tanto para mujer como para hombre, que eso también es muy importante, que diseñaba para ambos. Así que bueno, nada, esto es un tributo que yo le rindo a Giorgio Armani, que es uno de mis diseñadores favoritos,
y que me parece que él va a seguir vivo por su legado. Vamos ahora a revisar la actualidad deportiva y sí, tenemos que comenzar con la Vinotinto. La gloria de competir. Deportes. Con Román Losinski. Bueno, mire, Argentina ganó 3-0 ante Venezuela. Eso fue en Buenos Aires. Otros resultados del día de ayer, rapidito para repasarlos. Paraguay empató a 0 con Ecuador. Colombia se impuso 3-0 ante Bolivia, cosa que nos conviene. Uruguay ganó 3-0 a Perú y Brasil ganó 3-0 a Chile. Goleadas en todos los partidos, salvo ese empate entre Paraguay y Ecuador. Sin lucir demasiado, la verdad, según reseña el Nacional, pero tampoco con problemas. 2 goles de Lionel Messi, primero pase Julián Álvarez a los 38 minutos de la primera parte, otro a pase de Almada a los 80 y otra anotación en medio de Lautaro Martínez a los 75, sentenciaron el partido. Argentina, que sigue líder en las eliminatorias a la Copa del Mundo con 38 puntos, dominó todo el juego y en la recta final hizo valer el marcador, su gran sometimiento, que no había sido evidente hasta ese momento en gran parte debido a paradas de Romo. Romo fue figura ayer para Venezuela, sin duda. De lejos, el mejor jugador de la Vinotinto, habría que coincidir con el Nacional. La victoria de Colombia ante Bolivia 3-0 permite, sin embargo, que a pesar del resultado adverso en Buenos Aires, el sueño mundialista de Venezuela sigue vivo. No sé si más vivo que nunca, como dice el Nacional, pero vivo al menos sí. Vamos a incorporar este sonido de Luis de Freitas. Con él conversamos ayer antes del partido. Es periodista, está en Buenos Aires y eso nos deja. Derrota por goleada de Venezuela en Argentina en la penúltima fecha de estas eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo del 2026. Un resultado esperable incluso en los papeles. Yo en lo personal no esperaba que Venezuela sumara en Argentina, además siendo el último partido oficial de Messi delante de su gente. Era un partido especial para el combinado albiceleste y así lo demostraron en la cancha, con Messi incluso anotando 2 de los 3 goles del equipo dirigido por Lionel Scaloni, pero aún así fue una muy triste imagen la que dejó el equipo de Fernando el Bocha Batista. Lamentable actuación de la Vinotinto, creo que de las peores actuaciones incluso, si no la peor, en lo que va de eliminatorias, porque Venezuela ni siquiera logró patear al arco, no mostró ni un poquito de capacidad de respuesta, ni un poquito de personalidad, incluso de dignidad para intentar, aunque sea, maquillar el marcador. A el Bocha Batista el planteamiento le duró 40 minutos, un planteamiento que sorprendió porque dispuso de un 5-3-2, una formación que no es habitual en esta selección venezolana, y después del primer gol de Messi no supo qué más hacer. Los cambios no le resultaron en lo absoluto y Venezuela se fue sin ni siquiera patear al arco. Y además Venezuela cierra otra eliminatoria, la segunda consecutiva en la que no logra ganar de visitante ni un solo partido, por lo que en 2027, cuando empiece el próximo premundial, Venezuela habrá cumplido ya 10 años sin ganar un partido como visitante en eliminatorias. Un dato bastante negativo para el combinado nacional, pero bueno, como decía, era esperado este resultado al fin y al cabo, y como era de esperarse también, todo se definirá en Maturín el próximo día martes 9 de septiembre contra Colombia, una Colombia ya clasificada, y muy pendientes, por supuesto, de lo que pueda hacer Bolivia jugando de local en el Alto contra una selección de Brasil ya clasificada también. Entre Venezuela y Bolivia se quedará uno solo con el cupo al próximo repechaje mundialista para la Copa del Mundo de 2026. Veremos si Venezuela logra finalmente acceder a esta instancia por primera vez en su historia. Y quiero agregar a lo dicho por Luis de Freitas este análisis que me llama la atención que hace Carlos Mauricio Ramírez, nuestro popular @tomapapá, porque él hace la distinción que hay entre la Venezuela local y la Venezuela de visitante. Miren, 2 cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo sobre la Vinotinto. ¿A qué me refiero? Venezuela ya cerró sus partidos de eliminatorias de visitante con el lamentable partido 3-0 ante Argentina. Y los números no mienten. Solo 2 puntos fuera de casa. Es el tercer peor rendimiento como visitante en más de 30 años de clasificatorias. Y lo que se mostró en el Monumental fue reflejo de eso. Ni un solo remate al arco. Eso es inaceptable. Pero al mismo tiempo, lo que hemos hecho de local es histórico. En Maturín, la Vinotinto ha sumado 16 puntos. 9 goles a favor,
2 en contra, más 7, apenas un gol de Argentina y 1 de Brasil. Es el mejor rendimiento de local en la historia de eliminatorias. Hemos sido sólidos, eficaces y estamos invictos. Y por eso hoy el escenario es este. Venezuela está séptima, en puesto de repechaje y depende de sí misma. Con un triunfo ante Colombia en Maturín ya asegura la mejor campaña de local en la historia y el boleto al repechaje, sin importar lo que hagan Brasil y Bolivia en el partido que les toca en el altiplano. Así que la misión es muy clara: terminar en casa lo que se construyó en casa, no sufrir y no depender de nadie más. Pero les propongo una reflexión. Sí, vamos a aplaudir lo que hemos hecho hasta ahora en Maturín, pero también critiquemos lo pobre que ha sido el equipo de visitante, porque les cuento que si llegamos al repechaje, ese partido no se juega en casa, será en cancha neutral, y ahí es cuando Venezuela va a tener que mostrar una versión muy distinta a la que ahora ha mostrado en la carretera. Así que vamos, celebremos lo que hemos hecho bien, pero critiquemos lo que hay que criticar, que ambas cosas son verdad. Ahora el foco está en Colombia, pero que no se nos olvide que con el boleto del repechaje, ese partido, el más importante de nuestra historia, no es en Maturín. Colombia, que clasificó este jueves a su 7º mundial al golear por 3-0 a Bolivia en la penúltima jornada. Luego tenemos una Brasil plagada de atacantes con amplio dominio, pues quedó también segunda en las eliminatorias del Mundial para 2026, ya desde la penúltima fecha. Paraguay va al Mundial también y Uruguay se clasifica para el Mundial a costa de una Perú que queda ya eliminada. Ahora, otros encuentros el día de ayer también en Europa. España demostró en su primera visita a Bulgaria la enorme distancia entre ambas selecciones en un firme primer paso hacia el Mundial 2026. Mire, por ejemplo, hay resultados que llaman la atención: un empate entre Países Bajos y Polonia, empate a 1, o una Alemania que cae visitando a Eslovaquia, Eslovaquia 2, Alemania 0. Para hoy hay otros encuentros, por ejemplo, Dinamarca-Escocia, Italia-Estonia, Islandia-Azerbaiyán y Ucrania ante Francia. Sobre el tema del tenis, bueno, hay que mencionar el US Open y lo que tenemos para hoy. Hoy tenemos las 12 semifinales masculinas. Ya está definida la final femenina, que será mañana sábado, pero hoy se enfrentarán a las 3 de la tarde, hora de Venezuela, Novak Djokovic contra Carlos Alcaraz, el serbio contra el español, 3 de la tarde, hora de Venezuela, y luego a las 7 de la noche, al terminar el primer encuentro, Jannik Sinner de Italia contra el canadiense Auger Aliassime. Esos son las dos semifinales del día de hoy para encontrar a los finalistas del próximo domingo 7 de septiembre. En el femenino, como les decía, ya está pautada la final para este día sábado 6 de septiembre, por definirse la hora, pero será entre Sabalenka y la estadounidense, la norteamericana Anisimova. Eso será, repito, mañana sábado. Una más la tiene el Nacional y es sobre Fórmula 1. El australiano Oscar Piastri de McLaren llega como líder claro del Mundial de Fórmula 1 al Gran Premio de Italia, el 16º del año que se disputa este fin de semana en Monza. Se trata del templo de la velocidad donde Ferrari, la escudería más laureada de la historia, corre en casa. Eso lo más destacado en deportes. ¿Qué tenemos para el programa el día de hoy? Mire, inmediatamente después de la pausa, a las 7, estaremos hablando sobre el exorcismo en la doctrina católica. Esto no es hablar de terror, esto no es hablar de suspenso, esto no es ciencia ficción. Vamos a hablar del exorcismo como un hecho real y reconocido por la Iglesia Católica. Y lo haremos con el sacerdote Néstor Riseño, doctor en teología, director de posgrado de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Andrés Bello. Tendremos nuestra agenda cultural como cada día viernes a eso de las 7:40 minutos y luego un improvisando muy especial. Primero, que va a ser en vivo. No son muchos los que hacemos en vivo, este lo será. Y va a ser distinto. Tendremos como protagonistas a Noelia Arteaga e Iván Tamayo, actores, a la licenciada en psicología Lucía Loreto y siempre la compañía del maestro Eddie Pérez con su guitarra para musicalizar un encuentro del que ya les vamos a hablar. Son ahora las 7 en punto de la mañana y vamos a cerrar esta primera hora de nuestro programa. Puede ser con esto de Cat Stevens, que ya por título Father and Son, Padre e Hijo, suena en la señal de éxitos. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín, Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.